Muy buenas noches, tengan apreciables alumnos y alumnas. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Financiamientos Públicos y Privados. Y para ello, vamos a dar continuidad a los temas que de manera específica estábamos abordando en nuestra sesión pasada, donde hablábamos propiamente del reconocimiento de los derechos humanos, los alcances, ¿no? Las variables cómo figuran propiamente las organizaciones internacionales para instruir a los estados que forman parte de la comunidad internacional que adecúen no nada más sus instrumentos o políticas públicas en pro de garantizarlos y de salvaguardarlos de una manera más amplia, ¿no? Y en ese mismo sentido, bueno, pues también hablábamos de en qué consistía el costo de la libertad y también de los impuestos, ¿no? De dónde también los estados tienen esa obligatoriedad de destinar alguna partida presupuestal y focalizarla precisamente en esta atención de los derechos humanos de las personas, desde la promoción de los derechos humanos, desde velar para que exista este goce de manera mucho más amplia, también en ese mismo sentido de destinar un recurso para combatir la pobreza, para que existan igualdades en los reconocimientos de los derechos de manera genérica como la libertad, la procreación, los derechos sexuales, entre otros, ¿no? Y de manera pues muy específica, combatir el hambre, ¿verdad? Entonces, esta forma también, aparte de las partidas presupuestales, pues también como los estados están obligados a generar o a establecer tributos, ¿no? Para que nosotros como ciudadanos, pues también contribuyamos, ¿verdad? Para que exista otro fondo, ¿no? Y que, repito, sea de nueva cuenta el otorgamiento de este recurso, pues que se destine a la satisfacción de las necesidades pues más importantes. Y cómo también figuran las empresas, ¿no? Como instituciones privadas que también de manera conjunta pues también tienen esa obligatoriedad. Ahora bien, vamos en esta ocasión a hablar propiamente de esta información contextual de cómo el Estado forma o tiene la incidencia de actuar como ente económico para garantizar, repito, la protección más amplia de los derechos humanos. Y para ello, vemos que los principios rectores sobre, como hablábamos, ¿no? Sobre las empresas y sobre los derechos humanos que en principio de cuentas se encuentran reconocidos a través de la Organización de las Naciones Unidas, aclaran que todos los estados, hablando como países, pues deben velar por la protección y el respeto de los derechos humanos en su papel como actores económicos. Y este aspecto, pues, en cuanto al deber del Estado de proteger, genera este vínculo nexo-empresa, ¿no? En donde abarca también la gestión de las empresas públicas, los créditos a la exportación, los seguros de inversiones oficiales, la licitación pública y demás elementos que son importantes para que se logre, pues, este otorgamiento, ¿no? Esta validación y esta protección de los principios. Por ello, los principios rectores pues hacen hincapié en que los estados deben no solo integrarse a partir de la debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? En cuanto a las entidades que se encuentran a cargo de dar cumplimiento, ¿no? O de estas áreas en particular, sino que también deben incentivar la debida diligencia por parte de las empresas en donde el Estado realiza transacciones comerciales. Por tanto, los estados, pues como hemos dicho, ¿no? Deben garantizar esta coherencia política entre los departamentos y los organismos gubernamentales que por tanto configuran las prácticas empresariales y luego entonces las obligaciones internacionales de los estados. Repito, todo esto garantizando, ¿no? De manera más amplia los derechos humanos. Estas políticas, pues vemos que se encuentran relacionadas con una amplia gama de objetivos de desarrollo sostenible y también se debe tomar en consideración la alineación de la implementación de la organización o de los objetivos de desarrollo sostenible con los principios rectores, ¿no? Que es una pieza fundamental para que ambos se redireccionen en la garantía y protección de los derechos humanos. De este modo, pues los gobiernos deben asegurar la coherencia política, así como también los compromisos adquiridos en esta organización o en esta agenda y también las obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual incluye tanto el uso del control y de la influencia como actores económicos para promover, ¿no? Los derechos humanos. Al respecto, bueno, vemos que de manera muy particular también esto es importante porque empiezan a reconocerse pues la segunda clasificación o el segundo elemento importante para distribuir los derechos
que es en este sentido, pues, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque dentro de esta validación que se tiene que hacer, repito, como principal objetivo, vemos que uno de estos elementos, pues, es que la sociedad, ¿no?, logre o constituya una forma de reconocimiento para que se garantice un eje fundamental y que en ese sentido se logre requerir a los estados que den cumplimiento y que en un momento dado, cuando no exista una partida presupuestal o no se esté garantizando de manera óptima los derechos, o no existan las instancias encargadas de impartir justicia, o en su defecto no se conozca, ¿no? Porque uno de los principales enfoques es difundir en qué consisten los derechos humanos. Bueno, si existen en ese sentido violaciones o bien omisiones por parte del Estado, específicamente en que la población los conozca, los atienda y los resuelva, pues también existen medios para poder invocarlos y que se requiera una instancia internacional, pues que gire una recomendación para que determinado país pues logre o realice su encomienda, ¿no? Y una de ellas es propiamente erradicar la pobreza y la miseria. ¿Por qué? Porque cuando se aseguran combates a la pobreza y vemos que es una forma de exigir al Estado, pues cuando menos que exista el mínimo de subsistencia y que ésta sea suficiente para poder erradicar la pobreza y la miseria. Y en eso se aboca dos puntos específicos. Primero, que se establezca un sistema completo de seguridad social contra la pérdida de la capacidad y para poder obtener ingresos debido a los riesgos, ¿no? En que está expuesto y, por ejemplo, en México, una persona asalariada, que exista la protección en cuanto a riesgos derivados de accidentes, de enfermedades, también como que se garantice, ¿no? El derecho cuando ya existe determinada edad o edad avanzada o la cesantía por edad avanzada. En ese sentido, vamos a hablar del envejecimiento. Después también que existe un seguro relacionado con las condiciones mínimas de empleo, ¿no? Como la prohibición de contratos que no ofrezcan estar en las condiciones mínimas de ingreso. Y que eso no únicamente sean cuestiones aspiracionales, sino que también sean cuestiones que se mandaten o se obliguen a través de un instrumento jurídico y que también se supervisen para que luego entonces existe este cumplimiento, no nada más que quede en la letra, sino también en la praxis. Y en ese mismo sentido, bueno, gozar con salarios que permitan atender las necesidades, cuando menos las más elementales, cambiar de una generación a la siguiente en la protección de los derechos humanos, elevar el nivel de desarrollo social, ¿no? En las regiones de todo el mundo. Y también en ese sentido, bueno, pues lograr, ¿no? Momentos de ventaja debido al nivel de productividad en cuanto a las horas de trabajo. También que exista el derecho de exigir un desarrollo planificado en las regiones donde cuenten con mínimos, ¿no? En cuanto a la garantía de las condiciones de trabajo. También que existan esta garantía para todos. Ahí hablamos de las libertades de reunión y de asociación, que estas deban estar garantizadas para todas las personas. La libertad de asociación además debe ser efectiva mediante la obtención para todas las asociaciones que trabajan representativas del derecho a negociar en condiciones de empleo, estar representadas en un seno de órganos encargados de supervisión, manifestarse en ese mismo sentido que existan condiciones de dignidad para las personas. ¿Y por qué estamos focalizando en materia de trabajo? Porque si existe una amplia amplitud en cuanto a las ofertas de trabajo, si existen salarios bien remunerados, si existen condiciones justas, si existen horas extras pagadas a cabalidad, si existe el trabajo digno, si existen todos los derechos de seguridad social, pues luego entonces las personas pues van a tener mayores oportunidades para que este recurso que obtienen por su trabajo pues también los ayuden a combatir la pobreza, a combatir el hambre, ¿no? A poder accesar a una educación, a que puedan también ellos entrar en competitividad también para los requerimientos del mercado, para que, repito, en el mismo sentido existe esta derrama que en efecto cadena pues beneficie a todos los sectores, ¿no? A la educación, a la salud, a la vivienda, al patrimonio, etcétera, ¿no? Y obviamente cuando nosotros también estamos hablando en materia de derechos humanos, pues también surge de manera inmediata los programas presupuestarios, ¿no? Y que también se tienen que focalizar en materia de derechos humanos. Y por ello, vemos que dentro del mandato constitucional específicamente reconocido en nuestro país, emanado de la reforma del 2011, así como también en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo del 2000, del 2013, 2018, 2018, 2021, 2021, 2024 y demás,
establecen tanto la prioridad de cumplimiento de los derechos humanos como también la garantía, el respeto y protección de los derechos humanos y por tanto la erradicación de la discriminación. En ese sentido, bueno, vemos que se focaliza a que existan programas sectoriales especiales y transversales, ¿no? Como también el compromiso de una construcción específicamente en nuestro país de un México con derechos, ¿no? Que se respeten las leyes, la eficacia en la impartición de justicia, la no discriminación y que luego entonces todo mexicano pues tenga la capacidad de hacer valer todos sus derechos. Y a partir de esto, ¿no? Del 2011, empieza a tomar operancia la necesidad de fortalecer y adecuar la capacidad institucional del Estado mexicano para cumplir con el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Y en ese sentido, que se puedan identificar todos aquellos cambios institucionales que sean más destacados y que permitan establecer compromisos de no discriminación, de que exista una perspectiva de género y que también se pongan en marcha estrategias que contribuyan a garantizar cuando menos, ¿no? O focalizando como primera instancia a la población más vulnerable su derecho a la alimentación. Y bajo este plan de desarrollo vemos que todos los demás programas que se desprendan o que emanen de este y también requieran, ¿no? Un programa presupuestario, pues identifiquen esfuerzos encaminados a darle concreción en ese sentido, tanto a temas de justicia, de educación, de salud, de alimentación, de derecho de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de las personas indígenas, de las personas con capacidades diferentes y de todos aquellos, repito, que en principio de cuentas pues se adecúen dentro de la situación o condición de grupos en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, vemos que estos esfuerzos han marcado un antes, un durante y un después, y que todos estos tienen como objetivo, emanado de la reforma en materia de derechos humanos, que se vinculen de manera automática la eficacia de los derechos con el tratamiento que normalmente le da el gobierno, pero ahora también que existe este recurso, ¿no? Para que todos dentro del ámbito de competencia, pues se aboquen al cumplimiento, ¿no? De que todos nosotros tengamos esa tutela efectiva de los derechos humanos. Y por tanto, de acuerdo a lo mandatado dentro de la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Derechos Humanos, establece que la obligación final de las políticas públicas con enfoque en derechos es que todas las personas puedan realizar sus derechos de forma efectiva, identificando las obligaciones, pero también los componentes, ¿no? Provenientes del derecho internacional de los derechos humanos y conjuntarlos de tal manera que dichos estándares se conviertan en objetivos de la política pública, así como también que estos se encuentren establecidos y requieren un mayor esfuerzo en coordinación y en articulación entre los distintos organismos estatales. Por ello, se plantea la necesidad de apropiación por parte de los servidores públicos y también de la ciudadanía, ¿no? De generar una cultura de los derechos humanos, con todo ello con el afán de poder instaurar mecanismos de exigibilidad de los derechos, ¿no? Como hace rato comentábamos, de que todos nosotros conozcamos qué son los derechos humanos, conozcamos que tenemos derechos humanos, conozcamos también las instancias a las que podemos acudir en caso de que existan violaciones a estos y que también podamos en el mismo sentido exigir al Estado, ¿no? Que dé cumplimiento a estas obligatoriedades que emanan de instrumentos internacionales. Y para el caso mexicano, bueno, de que también exista la forma de incluir en la cuestión legal la base sobre la que descansen o la que se enfoquen en demandas sociales, ¿no? Para que exista también la oferta de bienes y servicios públicos de ciertas garantías individuales, de que existe esta demanda social y por ello las instituciones, bueno, vemos que deben de tomar estos preceptos constitucionales para realizar este programa de gobierno que aspiren a establecer mecanismos para atender los derechos individuales y sociales y luego entonces obligarlos a un cumplimiento. En ese mismo sentido, vemos pues que estos programas presupuestarios crean la necesidad de un sistema institucional que en primera etapa aporte programas de corte universal para posteriormente pasar a los de corte focalizado. Y por ello establecen planes que brinden servicios y productos de forma universal, es decir, para todos y que generen acciones para ser focalizados en la atención de grupos de población específicos, ¿no? Estos programas deben de contar con reglas de operación, tanto de corte universal como aquellas que no la requieran. Y esto genera la estructura institucional a partir de programas y la relación con los derechos humanos que permite hacer una clasificación en donde los derechos que cuenten con una identificación con programas pues sean de tipo focalizado, es decir, que se tenga en cuenta qué se va a realizar, qué demandas sociales existen, qué partida presupuestal se va a otorgar,
quiénes son los que van a estar encargados de dirigir o de llevar a buen puerto, ¿no? La culminación de estos proyectos, de bajar este recurso, pero también que exista en el mismo sentido una medición, ¿no? Costo-beneficio, cuántas personas se está impactando, realmente se está logrando el objetivo deseado, cómo existe, ¿no? Una consecución en la garantía de los derechos humanos para que luego entonces se identifique si realmente está teniendo el fin, ¿no? O la incidencia que se requiere. Y por ello, este conjunto de derechos que se van a ver inmersos dentro de estos programas en materia de protección de los derechos humanos deben ser prestacionales, por lo que debe existir una política pública y a su vez programas de gobierno que estén orientados a garantizar estos derechos a la población, así como también que exista otro conjunto de derechos que, si bien es cierto, no requiera de esta identificación directa, pero sí de un enfoque en cuanto a la acción pública y a la procuración, ¿no? De los derechos humanos, ya que, como hemos dicho, pues los derechos humanos son universales y en ese sentido la estructura institucional, pues en cierta forma se va a ver limitada. ¿Por qué? Porque, repito, debe existir una forma en que intervenga, por ejemplo, el derecho a la igualdad ante la ley, pues cuente con una estructura institucional de responsabilidad del Poder Judicial y, en este caso, de la Procuraduría General de la República, ¿no? Para que así exista el derecho, exista también la regulación legal, existe también la instancia encargada de impartir justicia y luego entonces veamos, ¿no? La medición de resultados. En ese mismo sentido, bueno, cuando nosotros estemos tocando en materia de derechos humanos, también se debe de manera puntual establecer estos programas presupuestarios con reglas de operación. ¿Por qué? Porque el ejercicio realizado para poder identificar estos programas presupuestarios deben ir conjunto con sus reglas de operación para que luego entonces todas aquellas instancias que pudieran en un momento trabajar en pro de los derechos humanos, pues puedan requerir o puedan integrar su documentación, puedan establecer los programas que en un momento dado van a estar focalizando, van a estar otorgando y en ese mismo sentido, bueno, pues también puedan obtener este recurso, bajar los mismos y beneficiar a la población. ¿Por qué? Porque, repito, cuando hablamos de los derechos humanos, además de que se promuevan y que se protejan dentro del marco del respeto a las declaraciones, los tratados y las convenciones, vemos que estos son los que van a seguir estas reglas de operación porque tienen que ir en enfoque de la garantía y de la protección de los derechos humanos, así como también de aquellos instrumentos jurídicos de índole internacional, porque como ya sabemos, la Organización de las Naciones Unidas, a partir de la Corte en este caso en el sistema interamericano, a partir de la Corte Interamericana y del CIS, baja este recurso, lo destina para aquellas instancias que tienen como fin garantizar los derechos de las personas o los derechos humanos y luego entonces que puede existir esta medición de resultados. En ese mismo sentido, bueno, les decía, ¿no? Que la forma de poder otorgar o de poder garantizar este cumplimiento efectivo y el financiamiento, ¿no? Repito, tanto de la CIDH y de la Corte Interamericana, hablando propiamente de lo que respecta, ¿no? En este sector, vemos que esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir de esto genera una forma de reconocimiento de los derechos humanos. Genera también que no nada más existan en instrumentos jurídicos normativos, sino que también existe esta correcta aplicación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la relación directa entre poder y el dinero se ve, si bien es cierto, cada vez más delicada cuando se trata de instituciones judiciales o cuasi judiciales, las cuales, como sabemos, deben decidir los casos desde una posición libre de conflictos de intereses y también debe estar centrada únicamente en los hechos y los argumentos que en un momento dado se estén presentando. Por tanto, el Estado de Derecho, los poderes judiciales de los países, vemos pues que se financian con recursos provenientes tanto del presupuesto general de la Administración Nacional, que a su vez se nutre del tributo, ¿no? Como es este conjunto de otorgamiento de recursos que nosotros como individuos otorgamos al Estado y que este a su vez lo redirecciona, como ya comentábamos, ¿no? En la protección y la garantía de los derechos humanos y no meramente de contribuciones de las partes, ¿no? En una litis. Es por ello que este sistema, cuando hablamos propiamente del sistema latinoamericano, y existe un sistema interamericano de derechos humanos que se conoce por sus siglas CIDH, ¿no? Que establece la relación entre el otorgamiento de fondos y el ejercicio del poder fáctico. ¿Por qué? Porque se habla propiamente que en aras de garantizar la protección imparcial de los derechos humanos, estos fondos se generen a partir de dos principales organismos que se aboquen a esta tarea, es decir, de estar otorgando, de estar supervisando que lleguen a un cumplimiento. Y por tanto se establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo conocemos por sus siglas CIDH,
y también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se conoce bajo la Corte IDH, ¿no? Quienes deben estar otorgados directamente, como comentamos, por la Organización de los Estados Americanos, hablando de la OEA, con cargo dentro de un presupuesto general. En ese sentido, ¿para qué? Para que formen estas entidades no dependientes inmediatamente de contribuciones y que sean establecidas o que sean estados supervisores para evitar conflicto de intereses y que también resuelvan los casos, ¿no? Esta forma de establecer se crea para que exista una mejora en cuanto al funcionamiento y el financiamiento de este sistema y se necesita propiamente para que existan proyectos de reforma y también fortalecimientos de estos ejes basados en transparencia, en respeto a los tratados y también en la independencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos propiamente de los financiamientos, vemos que la CIDH posee fuentes de financiamiento. Dentro de estas se habla de los fondos, como ya vimos, de la CIDH y de la Corte IDH, que son otorgados, como ya establecimos, directamente por la Organización de los Estados Americanos y que tienen como eje previsibilidad y una mejora en la proyección de la organización de estos recursos. Por su parte, la Comisión Americana de los Derechos Humanos expresa dentro de sus instrumentos jurídicos normativos que la Corte, ¿no?, elaborará su propio proyecto de presupuesto y que éste lo someterá a aprobación de la Asamblea General por conducto de la Secretaría General, indicando, ¿no?, que la Secretaría General no puede introducir ninguna modificación. Y por tanto, en el Estatuto de la Corte Interamericana solo puede añadir la propia Corte quien administra un presupuesto. En ese sentido, también ya vimos que si bien es cierto, de la Corte emanan reglamentos o también emanan leyes supletorias, pues en este caso también vemos que el reglamento de la CIDH prevé, ¿no?, que este secretario es el que tenga las atribuciones para elaborar, para consultar con el presidente, ¿qué cosa? El proyecto de los programas presupuestarios que va a llevar a cabo la comisión, quien obviamente nada más se va a regir por las normas que se encuentren debidamente reguladas y que estén propiamente vigentes, ¿no? Este financiamiento de la SIDH se dice que es mixto. ¿Por qué? Porque está compuesto tanto por la contribución que realiza la OEA, que es denominado fondo regular, como también por las contribuciones que realizan los Estados miembros del CIDH, que es decir, lo conforman los países extracontinentales, las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales. También se encuentran aquellos que se denominan fondos específicos en la CIDH y también se encuentran las contribuciones extraordinarias de la CIDH. Cuando hablamos de los fondos regulares, aquí opera tanto el fondo regular que es aquel que vamos a encontrar constituido por las contribuciones o las cuotas que realicen los Estados miembros recaudadores de la OEA, ¿no?, de la Organización de los Estados Americanos, e incluye tanto los aportes de otros fondos por servicios de dirección técnica y también el apoyo administrativo por préstamos otorgados, ¿no?, y también realizados por la Secretaría General. Los recursos que se reciben para fines no especificados se tendrán como ingresos varios a través del fondo regular, en tanto que cuando hablemos de los fondos específicos o también denominados contribuciones extraordinarias, vamos a encontrar todos aquellos ingresos extraordinarios o fondos específicos provenientes de aportes voluntarios de los estados o también de proyectos de cooperación internacional y aportes voluntarios de otras instituciones. Ahora, cuando hacemos mención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, vemos que es el órgano que emana del sistema y que propiamente empieza a emitir esta forma de informes, válgase la redundancia, a partir del 2013. ¿Por qué? Porque realiza formas detalladas de los montos y de los proyectos que llevan a cabo, específicamente a partir del financiamiento mixto, ¿no? En tanto que cuando nosotros hablamos propiamente de las formas en que opera esta CIDH, vemos que si bien es cierto, a partir del 2013 entra una crisis política y de credibilidad que en un momento dado pues desencadena, ¿no?, en una crisis financiera y sin precedentes, pero que luego entonces se produjo, ¿no?, un reporte genérico y obviamente después los estados parte pues continuaron otorgando
este recurso, ¿no? Porque, repito, ellos se encargan de otorgarlo, de regularlo, de supervisarlo, pero cuando no emitían informes que fueran acorde, ¿no? Con los costos y beneficios, entonces, pues también generaba esta situación de credibilidad, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, vemos que esta, en efecto, pues ha dado cumplimiento y, por tanto, presenta estos informes detallados de presupuestos, así como también los aportes extraordinarios que son importantes, ¿no? Emanados del propio funcionamiento de la Corte, así como también de dónde lo redireccionan y del impacto que en un momento dado pues está teniendo. Ahora bien, es importante que identifiquemos que este sistema interamericano pues está financiado, como hemos dicho, por países extracontinentales, empresas privadas y ONGs transnacionales, en donde las contribuciones se componen a través de estos aportes extraordinarios. Esta participación fue, si bien es cierto, promovida y alentada por el sistema, ¿no? El SIDH. Sin embargo, aquí encuentra una forma de regulación a partir de este crecimiento de contribuciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque aquí nos arrojan datos reconocidos por los órganos y que los han expresado a través de los informes anuales y comunicados que han turnado, donde indican que la CIDH y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han fomentado aumento de países externos al sistema y también ONGs y empresas multinacionales para poder financiar las actividades que estos realizan y que propiamente pues también en ese mismo sentido emiten recomendaciones o también emiten formas, ¿no? En donde manifiesten la necesidad de que todos los países en el mismo sentido, proporcional a los ingresos que estos obtengan, pues también en el mismo sentido, pues contribuyan, ¿no? En otorgar una mayor aportación, porque repito, todos estos recursos, pues se van a ver en el mismo sentido regresados ¿a dónde? A sus países a través de las demandas en cuanto a sus necesidades y también en cuanto al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Asimismo, también es importante que nosotros reconozcamos que México, como uno de los países que forma parte, ¿no? De los estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas, pues también contribuye de manera proporcional, ¿no? En este voluntariado. Y así como también se establecen que para el año 2023 ya se tienen establecidos qué cantidad va a otorgar cada uno de los países. Y por ello, las últimas contribuciones voluntarias se tienen como países Australia, Dinamarca, Georgia, Eslovenia, Luxemburgo, Australia, nuestro territorio mexicano, Nueva Zelanda, Irlanda, Suiza, España, Eslovaquia, Irlanda, Portugal, en donde vemos, repito, cuál es la participación, ¿no? A partir de estos fondos o de estos recursos que, si bien es cierto, llegan a la Organización de las Naciones Unidas y que luego entonces también, dependiendo de las necesidades, ¿no? De cada uno de estos países, pues también empieza a bajar este recurso y empiezan a garantizarse de manera específica esta protección o esta garantía, ¿no? Para los derechos como tal. En ese mismo sentido, existen fondos y fondos mundiales para garantizar los derechos humanos y que también financian a organizaciones, ¿no? Aquí vemos que este Fondo Mundial para los Derechos Humanos, que es conocido por sus siglas FDHM, también se encarga de otorgar de manera permanente subvenciones para avanzar en el respeto y protección de los derechos humanos en varios países del mundo. Y para esto, desde el 2013, este fondo apoya organizaciones que busquen alternar el estatus con el fin de proteger, de promover y de garantizar y de defender los derechos humanos. El apoyo, pues, no tiene ninguna restricción y únicamente debe estar enfocado hacia proyectos que busquen un cambio positivo en materia de derechos humanos. Entre los principales temas de apoyo por el fondo se encuentran los derechos de las niñas, el activismo bajo amenaza, la justicia y aplicación de la ley, temas, ¿no? De LGBTTI, la orientación sexual y la identidad de género, los derechos de las mujeres, los derechos sobre los recursos y la rendición de cuentas de las corporaciones, entre otros, ¿no? Y por ello, en total, vemos que, si bien es cierto, pues se han otorgado más de 60 millones de dólares entre más de 400 grupos que se dedican a la protección de los derechos humanos. Este fondo divide las subvenciones en cada uno de los 3 países latinoamericanos y cada país cuenta aproximadamente con 30 programas de financiamiento que varían según las temáticas y la forma de aproximarse a los derechos humanos. Estas formas de apoyo únicamente son a organizaciones, como hace rato comentamos, ¿no? Que no persigan ningún fin de lucro.
Estas deben ser ubicadas en los países donde el fondo cuente con presencia. Una de estas es nuestro país, ¿verdad? Es México, también se encuentra Honduras y Guatemala para el caso propiamente de América Latina. Es importante citar que estos fondos pues no se apoyan en individuos, en empresas, en agencias gubernamentales, en investigaciones académicas, en recaudación de fondos, ni en becas, tampoco en proyectos de infraestructura, ni tampoco en temas de salud que tengan algún fin político. Solamente, como hemos repetido, se financian proyectos de desarrollo cuando estos se encuentren dentro de un programa de derechos humanos. Este fondo recibe propuestas, ¿no? Cuando en un momento dado han sido requeridas o han sido solicitadas. Y por tanto, la obligatoriedad, como hace rato comentábamos, de que existan debidamente las reglas de operación, que se aboquen a dar cumplimiento a cada uno de los puntos que, si bien es cierto, ya están establecidos, ¿no?, en materia de derechos humanos, y que luego entonces se pueda bajar este tipo de proyectos y este tipo de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque, repito, es una cantidad fuerte a nivel internacional que se está destinando para la promoción, protección, garantía y defensa de los derechos humanos, y que luego entonces, pues uno de esos países propiamente es el nuestro, y que en ese mismo sentido, bueno, pues se haga uso efectivo que tanta falta nos hace, ¿verdad? También existen institutos, organismos, y demás entes que se abocan a la protección de los derechos humanos. Y específicamente en nuestro país encontramos la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, así como también el Comité de los Derechos del Niño. Vemos, pues, apreciables alumnos, cómo, si bien es cierto, estos temas pues son de vital importancia, no únicamente para reconocer nuestros derechos humanos, no únicamente para saber que el Estado tiene esta obligatoriedad en velar por la salvaguarda, por la protección, por la difusión de los derechos humanos, porque las instancias encargadas de impartir justicia se aboquen, ¿no?, a que exista en efecto una garantía, una tutela efectiva de nuestros derechos humanos, y que en el mismo sentido, bueno, cuando hayan sido vulnerados, pues también se vean formas alternas en restituirlos cuando sea el caso, o también que el Estado tome este recurso y también tienda a, en ese mismo sentido, apoyarlo, ¿no?, de una manera mucho más amplia. También establece esta forma de cumplimiento y de obligatoriedad para que dentro de su recurso, pues también destine enfocado en materia de derechos humanos una partida para que también se vaya específicamente señalada en pro de los derechos humanos, y que también, emanado, ¿no?, de nuestra propia Constitución, le faculta a que cuando existe un estado de necesidad, pues también pueda requerir por concepto de impuestos, ¿no?, que nosotros como ciudadanos pues otorguemos, y para que luego entonces se pueda redireccionar el recurso y destinarlo en ese mismo sentido, ¿no?, para satisfacer las necesidades más inmediatas. También de requerir, ¿no?, a las empresas privadas, y también hacerse en vía de colaboración interinstitucional, pues acuerpar también de organismos o de organizaciones no gubernamentales que también se aboquen a la protección, a la garantía y a la tutela efectiva de los derechos humanos, para que de manera conjunta pues se beneficie de una manera pues más amplia toda la población. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, estos temas y otros tantos son los que también vamos a continuar explicando en nuestras cápsulas informativas, y también recordando que esta sesión ha sido grabada a efecto que ustedes puedan validar su contenido, y en caso de que existan dudas, comentarios, etcétera, pues también, como siempre, estoy a sus apreciables órdenes. Recordando este sentido, y también no sin antes identificar y señalar que tenemos hasta el próximo sábado para poder remitir nuestras actividades. Quedando a sus órdenes, les deseo mucho éxito. Hasta luego.